Doc, un placer verte. Gracias por invitarme y por este Por diálogo. favor, es un placer verte. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Seguir estudiando la mente humana, ayudando a los pacientes y pensando cómo colaborar con mi país, con el desarrollo inclusivo que nos merecemos, o por lo menos estar en el camino hacia el desarrollo inclusivo, porque en la Argentina el problema que tenemos muchos es que no vamos a ver el país que soñamos, con tanta desigualdad, con tanta pobreza. Esto va a requerir años, pero nos gustaría estar en el camino correcto, y a veces pensamos que todavía no estamos en el camino correcto, que estamos discutiendo otras cosas. Y bueno, así que me veo cuando sea más grande, ayudando a pacientes, estudiando el cerebro, disfrutando de mis afectos y pensando cómo ayudar a que la Argentina sea más igualitaria. ¿Por qué se da este gap entre que todos tenemos claro que es la educación, el camino para el cambio, y a la hora de la realidad en los proyectos políticos no aparece? ¿Qué hay en esta disfuncionalidad que tenemos? Primero, que no da votos, y cuando algo no da votos, la política no lo toma. Por eso la sociedad civil tiene que presionar. Y después entender para qué sirve la educación. Argentina tiene un problema, somos 45 millones de habitantes y no generamos la riqueza necesaria para darle bienestar a los 45 millones. Y tenemos una economía basada básicamente en materias primas o sus derivados, nos guste o no. Y los recursos naturales, primero que no tenemos tantos, somos el país 40 y pico en recursos naturales. Crecimos pensando que somos ricos en recursos naturales, no lo somos. Y segundo, que los recursos naturales hoy no es el motor de la economía mundial. La economía mundial se basa en las ideas y en cómo aprovechar esas ideas. Al tener una economía bastante primaria, exportando materias primas, focalizada en una exportación de materias primas o sus derivados, y en el corto plazo, nosotros no generamos una riqueza para 45 millones de habitantes. Si tuviéramos un proyecto de país basado en exportar valor agregado, que esto genere empleo de calidad, salarios más dignos y poder con esta riqueza redistribuir para achicar la desigualdad, ahí tendríamos que educar más a la sociedad. Y ahí la educación tendría mucho más importancia en el ecosistema argentino. Como exportamos materias primas, básicamente, Claro. la educación no es un factor de economía que le interese al no tener un proyecto argentino basado en lo que generalmente, actualmente se genera riqueza, que es el conocimiento. Tenemos una educación destinada a exportar materias primas. Así que por eso nosotros necesitamos un proyecto. Al tener un proyecto, un clima de época, como fue la democracia fue un proyecto, Claro, una política de Estado. ¿Te acordás que radicales, peronistas, de derecha, de izquierda, pobres, ricos? Bueno, todos pensaban en muchos aspectos en forma diferente, pero tenían un proyecto. Y tuvimos un proyecto, y no es perfecta, pero tenemos décadas de democracia. Y muchas partes después se acomodaron. Se normalizaron instituciones, etcétera, porque hubo un sueño. Hoy ya no podemos tener ese sueño de la democracia porque ya la tenemos. Hoy para mí necesitamos un sueño realista, porque tampoco podemos ser otro pensamiento mágico que nos va a salvar. La soja no nos salvó porque ayudó, el campo ayudó, pero tenemos, siendo generosos, 35% de pobreza estructural. Pero tenemos la mitad de los chicos adolescentes. uno de cada dos de 17 años y para abajo es pobre. Bueno, la mitad de los adolescentes viven en la pobreza. Entonces, no nos salvó la soja, aunque nos dio mucho y el campo dio mucho, tampoco nos va a salvar la vaca muerta, va a ser una ayuda. Esos pensamientos mágicos nos matan. Entonces, si tuviéramos un proyecto de país no basado en pensamientos mágicos, de que porque somos argentinos nos va a ir bien, en decir, bueno, vamos a duplicar el PBI, la riqueza del país en 10, 15 años, basado en generar valor agregado en serio, que esto es ciencia y tecnología propia vinculada a la producción. Y estamos todos de acuerdo, como estuvimos de acuerdo con la democracia. Después las partes se arreglan, necesitamos justicia para eso, porque los inversores no van a venir en un país que no hay justicia, necesitamos gente más educada para trabajar en empleos de calidad, necesitamos que la economía se adapte, necesitamos... Bueno, eso es lo que nos falta, un proyecto para que las partes se acomoden. Acá estamos permanentemente en las partes. Ahora, hay algo que vos decís, obvio que no es un proyecto mágico, pero sí algo que cuando yo te leo, cuando te escucho, a mí me despierta, que es una palabra absolutamente desgastada y pasada de moda, que es una suerte de épica. Yo siento que tu proyecto, el hacer un futuro y pensar, tiene épica. Totalmente. Y tiene
desde mi ignorancia, tiene como hasta un condimento de atractivo para mi cerebro y para mi deseo la épica. Digamos, y si vos lo transformás en algo individual, como si sectorizado, no tiene una épica colectiva. ¿Tiene que ver esto? Sí, porque además, nosotros como personas, Luis, necesitamos un propósito en la vida que escape a los intereses personales. Por ejemplo, vos buscás la verdad en algunos entrevistados, y tuviste entrevistas importantes, y más allá del salario que ganás o de la posición en las empresas que trabajás, te comprometiste porque tu propósito como periodista es buscar la verdad, y tenés otros propósitos, ayudarle a tu comunidad, buscar la verdad en el país. Todos necesitamos un propósito a nivel personal. Lo que quiero plantear, coincidiendo con lo que decís, es que las sociedades también necesitan un propósito. Una sociedad sin un propósito, sin una épica, es una sociedad como la Argentina actual, depresiva, triste, que solamente está enfocada en ser menos malo que el otro. Como los seres humanos, y nosotros lo hacemos inconscientemente para vivir, necesitamos un propósito que exceda los intereses personales, las sociedades desesperadamente necesitan épicas y propósitos. Y también tienes una épica realista. Claro. Y la épica realista hoy, como lo fue la democracia en el 83, es el conocimiento, que no es solamente una ley de conocimiento que es bienvenida, ni es que pase tal cosa en un sector, es un ecosistema. Es decir, bueno, Argentina tiene que duplicar su riqueza. Eso es valor agregado. Eso es ciencia propia, con estrategia. Mayor inversión, la Argentina nunca invirtió en ciencia como para que impacte en el PBI. Esto es tecnología propia. Por ejemplo, lo que pasa con Vaca Muerta. Noruega encontró petróleo, pero dijo, dos cosas hizo Noruega. Porque en África hay países africanos que son muy pobres que tienen mucho petróleo. Entonces, tener petróleo no es sol, claro. Y más con dificultades para extraerlo y demás. Pero ¿qué hizo Noruega? Hizo dos cosas. Dijo, vamos a hacer un fondo anticíclico para cuando vengan épocas malas. Mirá si lo hubiésemos hecho el fondo anticíclico cuando la soja estaba, que no dependía de nosotros, a precios altísimos. Y lo segundo que hizo Noruega es, vamos a desarrollar tecnología propia alrededor del petróleo que descubrimos. Para Noruega hubiese sido más fácil importar tecnología enseguida, más barato y más fácil. Pero ¿qué pasa? El impacto económico a mediano y largo plazo hubiese sido peor. Ojo con las materias primas acá, de importar tecnología y exportar materias primas, porque eso es pan para hoy, hambre para mañana. Entonces, me parece que desesperadamente los argentinos necesitamos un propósito. Y este propósito nos incluye a todos. Porque acá está la justicia, no podemos hacer este país basado en el conocimiento si no tenemos justicia, necesitamos infraestructura, no podemos tener... Necesitamos la educación. Hoy la gente... ¿Por qué estudiaría un argentino? Si la mayoría de los argentinos, estos son datos recientes, piensa que el ascenso social y la movilidad social no es por la educación, es por la política, es por la corrupción, es por los acomodos, es por la herencia, es por jugar al fútbol. Entonces, este proyecto del conocimiento motivaría a la gente que tenga más conocimiento, porque la única manera que aprende el cerebro es cuando algo nos motiva, nos inspira y nos parece un ejemplo. Y estamos enfrascados en una grieta que nos hace más pobres y menos educados. Entonces, la idea del laberinto, como decía Marechal, es salir por arriba. Es una propuesta para salir por arriba y que nos incluya a todos. ¿Cuánto te preocupa, te seduce o qué el laberinto llamado agosto, octubre y noviembre de este año? Mira, el principal desafío que tenemos los argentinos, nos guste o no, es unirnos. Y lamentablemente yo no veo hoy en los dos espacios que pueden ganar esta elección con mayor posibilidad un ánimo de reconciliar a los argentinos en un proyecto superador. Lo dicen, pero después las campañas son basadas en el odio al otro, en la grieta. Y un país como Argentina, que no genera la riqueza necesaria, porque tiene una economía primaria, de materias primas o sus derivados, que no genera el bienestar para 45 millones, no puede darse el lujo de esta división. Inglaterra tiene una división, el Brexit, el no Brexit. Estados Unidos tiene una división, Trump, anti-Trump, pero son países con una tecnología, con ciencia, donde nadie discute el valor de la ley, donde tienen las mejores universidades del mundo. Igual la grieta le hace mal, pero acá, que no tenemos
una infraestructura adecuada, no tenemos tecnología propia de avanzada, ciencia con un apoyo a mediano plazo increíble, conocimiento propio, no tenemos instituciones fuertes. Esta grieta nos mata. En mí funcionó como un desencanto. ¿En vos no podés ser candidato e incluirte en la política? Mira, tengo que decirte que me ofrecieron, y agradezco a la gente que de diferentes sectores me ofrecieron participar, pero yo sinceramente creo que la Argentina necesita unirse, necesita reconciliarse, y yo quiero trabajar en este camino. No me veía en ningún lado de la grieta, porque yo creo que de este país se sale entre todos, y necesitamos liderazgos que pueden aparecer o no, pero tenemos que fomentar que aparezcan liderazgos que traten de reconciliarlos. Y yo no sé si los dos espacios actuales van a poder reconciliar, porque han creado una agresión entre cada espacio que pueden ganar la elección. Tácticamente es bueno, el miedo es un fenómeno de control social muy antiguo, el miedo. Lo vivimos con la dictadura y lo vive mucha gente en el mundo. El miedo es una manera eficaz de controlar a la sociedad. Así que se pueden ganar elecciones con esta táctica. Por eso siempre digo que yo tengo propósitos diferentes con los estrategas electorales, muchos de ellos que no son argentinos, porque ellos vienen, su trabajo es ganan las elecciones, dividiendo la sociedad y se van, cobran, seguramente no lo hacen gratis, pero yo quiero que mis hijos y mis nietos vivan acá. Y esa grieta que se genera afecta a mi familia, a mis amigos, a la sociedad argentina y a mis hijos y nietos que van a vivir cada vez en una sociedad más empobrecida y menos educadas por este odio entre argentinos. Entonces, lo que quiero decirte es, yo tengo vocación pública, vos lo sabés, pero me veo en un rol de tratar de reconciliar a los argentinos. No me veo en ningún lado de esta grieta. Yo digo, gane el que gane, Fernández o Macri, te ofrece que te dediques al Ministerio de la Ciencia, ¿aceptarías? Si pasa, lo pensaría, pero esto es muy buena pregunta porque me permite explicarte que a veces no pasa por los ministerios. ¿Por qué? Porque vos decís, bueno, Facundo habla de ciencia o de salud o de educación. No, estoy hablando de economía. El mejor proyecto económico que debería tener la Argentina es invertir en la gente, en el capital humano. ¿Y por qué parece obvio, pero no es obvio? Porque en Argentina hay 3 millones de personas con hambre. Esto además que es inmoral, es una hipoteca social. Esto afecta al aprendizaje. En la Argentina, de 10 chicos de 10 años, 4 tienen algún tipo de malnutrición. Esto afecta al aprendizaje. Es una sociedad del conocimiento. En la Argentina, la mitad de los adolescentes son pobres. Esto es el estrés mental que genera la pobreza. Vivir en la pobreza genera un estrés mental de sobrevivir. Si vos y yo estaremos ahora en la pobreza, ¿cómo vamos al próximo destino? Usamos los recursos mentales para sobrevivir. Eso afecta al aprendizaje. La educación argentina no tiene la calidad que desearíamos, ni la salud pública. Todo eso es economía. Y la ciencia no es un ministerio aislado. Si vos no tenés una estrategia de decir, bueno, vamos a agarrar la pesca, el litio, vaca muerta, el campo, los alimentos, y vamos a partir de ahí a hacer una estrategia científica para generar valor agregado. Tecnología propia, invertir en tecnología propia, el INVAP, por ejemplo, que es un ejemplo de país para mí, y vincularlo al sector productivo. Un ministerio de ciencia solo no va a poder hacer. Es un ecosistema donde involucra la ciencia, la producción, la tecnología propia, la salud, la educación. Es un ecosistema que para mí tiene que ser hecho por el presidente en un país presidencialista. Entonces, a mí hoy me siento más fuerte recorriendo la Argentina y diciéndole a los Novarecio, pero al obrero de Comodoro Rivadavia, que fui la semana pasada, al adolescente de Posadas, que voy la semana que viene, decirle, tenemos que luchar por esto, porque los políticos no ponen como prioridad la salud, la educación, la nutrición, la educación, la ciencia y tecnología vinculada a la producción, porque no dan votos. Nosotros tenemos que presionar con esto, como lo hicimos con la democracia en el 83. La sociedad argentina reclamó democracia y la tuvo. Hoy me siento más influyente en despertar esto, y por eso el libro, en despertar esto en la gente, que muchos tomemos la posta de presionar a la política. Si algún día me toca unir a los argentinos, sería un honor, pero hoy no se dio el contexto. Total. Déjame preguntarte antes de despedirnos algo que a mí me da siempre mucha curiosidad y me parece que te transforma en un ser extraordinario, fuera de ordinario. ¿Cuál es el desafío hoy para los neurólogos respecto del cerebro? ¿Cuál es el secreto que todavía sigue ocultando el cerebro y sobre el que se está trabajando? Sin dudas, la investigación del cerebro avanzó mucho.
Hoy sabemos, por ejemplo, los mecanismos por los cuales tomamos decisiones, cómo surgen, cómo las emociones influyen en la conducta, detectamos los mecanismos neurales o los sistemas, los circuitos de las emociones, de la memoria, de la percepción. Nosotros no vemos la realidad tal como es, la vemos sobre todo de la manera en que nuestras creencias filtran esa realidad. Bueno, más o menos entendemos ciertos mecanismos del cerebro, pero no tenemos una idea general, una teoría general sobre el cerebro. Esa es una de las preguntas más difíciles que nos toca responder. Y lo otro es qué es la conciencia. Cómo la mente es producto de, nos guste o no, la mente es producto de los miles y miles y miles y miles y miles de neuronas y células cerebrales interconectadas millones de veces. Ahí surge la mente. Ahora, ¿cómo surge eso? ¿Cómo este pensamiento íntimo que tenés vos ahora, privado, de Luis Novarecio, que nadie más lo puede sentir, que está sintiendo vos algo, o que está sintiendo la audiencia, o que estoy sintiendo yo, este pensamiento privado, íntimo, personal, subjetivo, surge de estas conexiones neuronales? Es la pregunta quizás más difícil, la conciencia. Es apasionante. Es la frontera de la ciencia actual. ¿Qué es la conciencia? O sea, la pregunta es, ¿qué es la conciencia? ¿Qué es la conciencia? ¿Cómo el cerebro da lugar a la conciencia? ¿Y te planteas alguna hipótesis de trabajo? Sí, hay varios, porque yo además de científico, de neurocientífico, soy médico neurólogo. Entonces, mi vida combina en el laboratorio, escribiendo trabajos científicos, pero también viendo pacientes. Y hay pacientes con lesiones específicas cerebrales que pierden la conciencia. Por ejemplo, el paciente con una lesión cerebral a veces está en coma. Coma es estar dormido y no estar conectado. Cuando muchos pacientes se despiertan del coma, están despiertos, están así con los ojos abiertos, no están en comas con los ojos cerrados, están despiertos pero no están conectados. Esos son pacientes generalmente en estado vegetativo. Y una de las cosas de la conciencia es estar conectado, estar presente, estar involucrado con el contexto. Y eso lo pude graficar claramente siendo neurólogo, médico con los pacientes, y a veces es más difícil desde el laboratorio. Así que un aspecto de la conciencia es estar presente, estar conectado, que tenemos que valorar. Y además eso nos da felicidad. Un cerebro atento al presente, como el que estás ahora vos, es un cerebro más eficiente y más feliz. No te quepa la menor duda que me hace feliz verte. Gracias por venir. Gracias a vos, un placer.